Desde niño siempre escuché hablar de las grandes profecías bíblicas. Israel, el fin de los tiempos, el regreso glorioso del Mesías. Pero nunca escuché a nadie hablar de Palestina. Era como si esa palabra no existiera en el plan profético, como si se tratara de un tema prohibido o simplemente irrelevante. Pero una noche, mientras leía el libro del profeta Goel, algo me sacudió por dentro. Mis ojos se detuvieron en un versículo que parecía arder en las páginas. Y también vosotros, Tiro, Sidón y todas las regiones de Palestina. Palestina. No era una palabra cualquiera. En ese momento sentí que Dios me estaba señalando algo que había pasado inadvertido por siglos. Me quedé en silencio, leyendo y releyendo aquel pasaje. Joel hablaba de juicio, de naciones que habían repartido la tierra de Dios y vendido a su pueblo como esclavos. Pero, ¿por qué Palestina? ¿Por qué ese nombre aparecía precisamente en un contexto de justicia divina? Comencé a buscar respuestas, pero me encontré con algo extraño. Casi nadie hablaba del tema. Era como si una sombra de silencio cubriera esa profecía. Comentarios bíblicos la pasaban por alto, sermones la ignoraban y los estudios modernos apenas la mencionaban. Entonces una pregunta se formó en mi mente, una que no me dejaba dormir. ¿Es posible que la mayoría de los cristianos haya pasado por alto una profecía clave sobre el fin de los tiempos? Desde ese instante supe que tenía que ir más allá. No bastaba con aceptar lo que otros decían. Tenía que ver por mí mismo lo que la Escritura revelaba. Y cuanto más leía, más inquieto me sentía. La profecía de Joel no hablaba solo del pasado. No se trataba simplemente de los antiguos filisteos. Había algo más. Algo que se extendía hasta nuestros días. Fue entonces cuando entendí que el conflicto entre Israel y Palestina no era una coincidencia histórica. Había algo espiritual detrás, algo que muchos preferían no ver. Así comenzó mi búsqueda. Una búsqueda que me llevaría a descubrir que Palestina no solo es un territorio en disputa, sino una pieza central en el reloj profético de Dios. Y fue allí, entre páginas antiguas y promesas eternas, cuando comprendí que había estado leyendo la Biblia durante años, sin ver lo que siempre estuvo frente a mis ojos. Cuanto más leía, más comprendía que el tema de Palestina no era algo nuevo, ni político, ni moderno. Estaba escrito desde hace miles de años, en el corazón mismo de la Biblia, pero lo habíamos pasado por alto. El profeta Joel no fue el único en mencionarlo. También Ezequiel, Amós y hasta el salmista David hablaron de los pueblos que habitaron esa región, los antiguos filisteos, y del juicio que caería sobre ellos por tocar lo que le pertenece a Dios. En Joel 3:4, el mensaje es directo. Y también vosotros, Tiro, Sidón y todas las regiones de Palestina, ¿qué queréis conmigo? Esa pregunta divina me estremeció. Era como si Dios mismo estuviera hablando, no solo a una nación del pasado, sino a una región que aún hoy se encuentra en el centro de la atención mundial. Y entonces lo entendí. Palestina no es solo un nombre geográfico. Representa un espíritu antiguo, un sistema que siempre se ha levantado contra el pueblo de Dios. Recordé cómo los filisteos habían sido enemigos constantes de Israel. Goliat, el gigante que desafió a David, era filisteo. Las ciudades de Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón eran sus fortalezas. Y curiosamente, ¿no son esos mismos lugares los que hoy aparecen en los titulares de las noticias? Gaza. El eco de las Escrituras resonaba hasta nuestros días. Mientras más analizaba los pasajes, más claro se volvía todo. Dios no habló de Palestina como una víctima, sino como una nación que había cometido injusticia contra su pueblo. Habían robado, oprimido y vendido a los hijos de Israel, dice Joel, y por eso el juicio vendría. Pero lo más impresionante era esto: el juicio no ocurriría en el pasado, sino en los últimos días. Cuando leí Joel 3:2, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo Israel, porque repartieron mi tierra. Repartieron. Y no tierra. Esas tres palabras lo cambiaron todo. ¿No es eso exactamente lo que vemos hoy? Naciones reunidas discutiendo fronteras, acuerdos de paz, territorios y divisiones sobre la tierra de Israel.
La historia parece repetirse con una precisión asombrosa. Y en medio de todo, la mayoría de los cristianos siguen sin verlo. Siguen pensando que Palestina es solo un conflicto político, cuando en realidad es una manifestación profética del cumplimiento de las palabras de Dios. Fue entonces cuando comprendí que el reloj de la profecía no se mide con fechas humanas, sino con eventos espirituales. Y cada vez que una nación toca la tierra prometida o divide Jerusalén, el reloj avanza un segundo más hacia el fin. Pero aún había algo más profundo, algo que no entendí hasta que comparé lo que ocurre hoy con lo que sucedió hace miles de años. Fue allí donde el pasado y el presente se unieron, revelando un patrón que parece repetirse exactamente ante nuestros ojos. Los días siguieron y la tensión creció. Las naciones comenzaron a dividirse. Unos apoyaban a Palestina, otros a Israel, y el mundo entero parecía estar siendo arrastrado hacia una tormenta profética. Yo lo observaba todo con asombro, recordando las palabras que leí. Todas las naciones se juntarán contra Jerusalén. Zacarías 12:3. Lo que antes era solo tinta sobre un pergamino, ahora ardía en los titulares, en las calles, en los discursos de los líderes. Empecé a notar algo más profundo. No era solo política. Había una guerra espiritual detrás de todo. Cada discurso, cada decisión en la ONU, cada manifestación en las calles tenía una sombra invisible detrás. Una lucha antigua que buscaba borrar el nombre de Dios de la tierra que Él mismo prometió. Una noche, mientras veía las noticias, sentí algo estremecedor. El reportero decía que el monte del templo se había convertido nuevamente en el centro de la atención mundial. Multitudes clamaban por controlarlo y los líderes religiosos del mundo pedían una solución espiritual global. Y allí comprendí lo que muy pocos habían visto. La profecía no hablaba solo de guerra, sino de revelación. Jerusalén se había convertido en el espejo del corazón humano. Todo lo que el mundo siente, cree o teme, se refleja allí. Mientras los misiles volaban sobre el desierto y las oraciones se mezclaban con el llanto, algo se movía en los cielos. Algunos lo llamaban destino, otros lo llamaban política. Pero yo sabía que era el cumplimiento de una palabra que había dormido miles de años. Y aunque muchos pastores y creyentes predicaban sobre bendición, pocos hablaban de lo que vendría después. Porque detrás del renacer de Israel y del dolor de Palestina, se esconde un escenario que prepara la venida del Rey. El caos no era el final, sino el inicio del cumplimiento. El reloj profético había comenzado a moverse otra vez. Y así, mientras las naciones rugían y la tierra temblaba, me di cuenta de que lo que estaba escrito ya no pertenecía al pasado. Se estaba escribiendo ahora, ante nuestros ojos.